pues seguimos con la segunda parte de la distribución de frecuencias. Retomamos la tabla que vimos en el video anterior y nos quedamos en la columna de frecuencias acumuladas. Ahí fue hasta donde llegamos para obtener este dato, y ahí verificábamos que en total los 35 datos pues realmente tenían que aparecer en la última fila o renglón. Ahora vamos a continuar con la siguiente columna, que es el porcentaje de frecuencia acumulada o frecuencia acumulada porcentual, que realmente es lo mismo. ¿Cómo se obtiene esto? Es muy sencillo. Básicamente es establecer ya sea una regla de 3 o un porcentaje directamente. Vamos a tomar el dato de frecuencia acumulada, como lo dice aquí en la definición. Así que el porcentaje de frecuencia acumulada es igual al dato que tenemos de frecuencia acumulada, en este caso 5, dividido entre el número de datos totales, 35, que es el número de datos totales, y esto pues se multiplica entonces por 100 para que nos dé por cada 100 partes. De esta manera entonces el resultado es el que ya tenemos aquí anotado, 14.28%. Luego, para ir al siguiente valor, únicamente vas a tomar la frecuencia acumulada que tenemos en el segundo renglón. Ahora es 8, en lugar de 5 vamos a colocar 8 en nuestro mismo cálculo. 8 lo vamos a dividir entre 35, el total de datos, y se multiplica por 100. Y esto es igual a 22.86%, de tal manera que hacemos exactamente la misma mecánica, tomando siempre las frecuencias acumuladas en cada uno de estos renglones correspondiente a los intervalos de clase. Ahora vamos con la frecuencia relativa, FR. Frecuencia relativa, ¿cómo se define la frecuencia relativa? Bueno, realmente vamos a hacer otra división. Frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia que nosotros tenemos individualmente para cada dato, para cada marca de clase. En este caso, la primera marca de clase le corresponde a una frecuencia de 5 y se va a dividir nuevamente entre el total de datos. ¿Cuál es el total de datos que tenemos? 35, como lo vimos desde el video anterior. Y entonces cuando nosotros efectuamos este cociente 5 entre 35, obtenemos este valor de frecuencia relativa, 0.14. De tal forma que entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con los demás valores para cada marca de clase correspondiente a cada intervalo de clase. La siguiente frecuencia para esta marca de clase es 3, así que ahora corresponde dividir entre 3 entre 35, mejor dicho, y este valor va a ser el que tenemos aquí, de 0.08 aproximadamente. Y así sucesivamente vamos a dividir el 2 entre 35, 7 entre 35, 5 entre 35, y obtienen estos correspondientes valores, que en este caso, bueno, han sido redondeados a 2 dígitos decimales. Y después sacar la frecuencia relativa porcentual es muy sencillo, ¿no? Únicamente, como es por cada 100 partes, pues tenemos que multiplicar por el número 100, lo que equivale a recorrer el punto 2 lugares a la derecha, y ahí tenemos en base a esto mismo los datos de la frecuencia relativa porcentual. Listo, ahora estas últimas dos columnas las vamos a reservar para el cálculo de la desviación estándar y de la varianza. Así que ahora lo que nos corresponde es ver las medidas de tendencia central, cómo calcular estas medidas a partir de una distribución de datos agrupados, como ya lo tenemos en esta tabla. Entonces, primeramente vamos a utilizar la fórmula que vemos aquí. Esta fórmula que nos dice la media, ya conocemos el símbolo de la media, es igual a la suma, o también la sumatoria, como a veces se le llama,
desde i igual a 1 y representa en esta notación el subíndice que tenemos aquí, desde i igual a 1. Y en estadística utilizamos este subíndice para señalar cada dato. Por ejemplo, aquí FI significa la frecuencia individual de cada dato. Entonces, la frecuencia para la primera marca de clase es 5, para la segunda 3, y así sucesivamente hasta llegar al décimo intervalo o décima marca de clase, que en este caso tenemos. XY representado por la marca de clase, aquí lo anoté entre paréntesis. Aquí la marca de clase, como comentábamos en el video anterior, va a ser fundamental porque va a ser el dato representativo para cada intervalo de clase. Y ese es el que vamos a emplear aquí en el cálculo de la media. La suma o la sumatoria es de igual a 1 hasta el enésimo dato, en este caso n vale 10, que es la décima marca de clase, dividido entre la suma desde igual a 1 hasta n igualmente de las frecuencias individuales de cada uno de estas marcas de clase o intervalos. Vamos a aplicar entonces la fórmula. En este caso, la media va a ser igual. Aquí vamos a hacer un cambio de plumón porque ya no está escribiendo muy bien. Y ahora sí vean qué diferencia. La suma desde igual a 1 hasta el enésimo, entonces vamos a comenzar desde el primer dato, su frecuencia, multiplicado por la marca de clase. Entonces aquí sería x frecuencia 1 y x1, que es el dato 1 en este caso, representado por la marca de clase número 1. 325, o bueno, podemos poner primero la frecuencia, que es 5 por la marca de clase correspondiente 325. Esto entonces, si lo aplico con esta notación del subíndice i, F1 por X1 más la segunda frecuencia, F2, que en este caso vale 3, multiplicado por su correspondiente dato, su correspondiente marca de clase X2, que vale 375.5. Más, recuerda, la notación sigma quiere decir una suma o una sumatoria, ¿no? Entonces, estamos sumando cada dato, corriendo el subíndice, desde 1, desde igual a 1, aquí está F1 y X1, estos son los subíndices a los que nos estamos refiriendo, luego F2, X2, más el producto de F3 por X3, evidentemente, si seguimos esta tendencia. La frecuencia para el tercer dato, para la tercera marca de clase, es de 2, multiplicado por la correspondiente marca de clase, que es de 425.5. Más, aquí ahora la siguiente frecuencia, F4, es de 7, multiplicado por la marca de clase que ven en la tabla, 475.5. Y así sucesivamente hasta llegar al enésimo dato, que en este caso sería el décimo, ¿no? F10 y X10. Todo esto dividido entre la suma de las frecuencias, ¿no? Desde igual a 1 hasta n, en este caso n vale 10, que es la última categoría, la última marca de clase. Así que únicamente suma las frecuencias, las 10 frecuencias que aquí están en esta columna. 5 más 3 más 2 más 7. Luego tenemos más 5 más 3 más 2. Más 3 más 1 más 4. Bueno, y aquí ya no tenemos más espacio en el pizarrón, pero vamos a hacer el cálculo con el apoyo de una calculadora para hacerlo más rápido. Entonces aquí tenemos la media. Al realizar toda esta suma de productos,
de frecuencias por marcas de clase, el total hasta llegar a F10X10 es igual a 18.390 dividido entre la suma de frecuencias, que de hecho la suma de frecuencias ya la habíamos hecho aquí con la acumulada al final, o el total de datos que son 35 simplemente, ¿no? Entonces esto ya en nuestra tabla podríamos decir que es frecuencia acumulada, y entonces ya nos evitamos hacer de nuevo la suma porque ya la habíamos efectuado antes. Y entonces llegamos a que la media de estos datos agrupados es de 525.43. Este es el promedio o la media, la primera medida de tendencia central más común que ya sabemos se emplea en estadística. Así que ahora vamos a ver cómo calcular la mediana, cómo localizar la mediana de datos ya en una distribución de frecuencias, datos agrupados. Muy bien, entonces observemos la fórmula que tenemos aquí para el cálculo de la mediana de datos agrupados en distribución de frecuencias, como ya lo hemos mencionado durante estos videos. Entonces la mediana va a ser igual a esto que ven aquí, el I, que significa frontera de clase inferior, que corresponde a una frecuencia acumulada que sea mayor o igual al 50%. Entonces veamos la frecuencia acumulada porcentual, esa columna, y localicemos este dato donde la frecuencia sea más grande o incluso pudiera ser igual al 50%. Entonces vemos que el 50% cae en este renglón con el 62.86%. El anterior no puede ser porque es menor del 50%. Y aquí, como vemos, el requisito es que sea mayor o igual en un momento dado al 50%. En este caso 62.86% es mayor del 50%. Y ahí es donde vamos a trabajar. Dice con la frontera de clase inferior. Entonces vamos a las fronteras de clase. Recuerda que pues de hecho abarca un intervalo, pero aquí te especifica que es el inferior. Entonces la frontera de clase inferior en este intervalo es de 500.5. Entonces vamos a ir sustituyendo entonces esto en la fórmula. 500.5 más, vamos a ver ahora qué representa C, ¿no? C minúscula representa en este caso la fórmula, la longitud o el tamaño del intervalo de clase. Bueno, todos los intervalos de clase, vimos en el video anterior, tienen una longitud de 50 unidades. Así que en este caso C va a ser igual a 50. Abrimos el corchete y luego N. Bueno, N sencillamente es el número de datos totales, que son 35. 35 entre 2, entonces, menos, aquí se emplea, bueno, la notación sigma, pero esto sencillamente quiere decir lo siguiente, o representa la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior a la mediana. Bueno, ¿cómo sé dónde se localiza la mediana? La mediana, de hecho, la vamos a asociar con este número siempre, con el 50% de los datos. Eso es lo que va a estar representando a la mediana en el caso de datos agrupados en distribución de frecuencias. Entonces, ¿dónde se encuentra ese porcentaje? Justamente en este mismo intervalo. La frecuencia acumulada entonces que tenemos hasta este intervalo es de 22. Aquí está, ¿verdad? La columna de frecuencia acumulada nos dice que hasta este punto son 22. Entonces, pues vamos a anotar ese valor. Simplemente menos 22. Se cierra el corchete y esto va a ser dividido, como tenemos en la fórmula. Vamos a colocar el más en su lugar, entre F subíndice mediana, o sea la frecuencia donde se encuentra la mediana, simplemente la frecuencia, ¿no? La frecuencia individual. O sea, tenemos este dato que está aquí al lado, 5, ese es el valor que tiene aquí. La frecuencia donde se localiza la mediana es la frecuencia individual, ¿no? Vamos a ponerle aquí individual, no confundir con la frecuencia acumulada, FA.
Al realizar entonces esta operación, nosotros con la ayuda de una calculadora tendremos lo siguiente. Bueno, esto es igual a una mediana de 455.5. Vamos a anotar este dato. Sí, recuerda la interpretación de la mediana. ¿Qué quiere decir la mediana como medida de tendencia central? Aquí se localiza este dato a la mitad de todos estos datos que tenemos, que hemos aquí ubicado por frecuencias. 455.5 se encuentra en la cuarta marca de clase o el tercer intervalo de clase. Se encuentra en este dato. Ahí tendremos a la mediana. Está el dato que se encuentra en medio, o viéndolo en términos de frecuencias, que representa, recuerda, el 50%, como ya lo hemos mencionado, se encuentra en el 50% de las distribuciones de frecuencias. Muy bien, ahora la última medida de tendencia central, que es la moda. Recuerda, la moda que es el valor que más se repite o cuya frecuencia individual sería entonces la más alta. Vamos a ver cuál es el valor de frecuencia más elevado. Aquí vemos que es 7, ¿no? El más alto. Y vamos a tomar la marca de clase, que es el valor representativo de este intervalo de clase, de tal forma que entonces tendremos una moda dada por la marca de clase de mayor frecuencia igual a 475.5. Así es como determinamos la moda para los datos agrupados. Vamos a continuar ahora con las medidas de dispersión. Bien, entonces comencemos con la siguiente medida de dispersión. De hecho, el rango ya lo calculamos en el video anterior. Continuamos con la desviación estándar, o también llamada desviación típica, es lo mismo. Recuerda, esta es la desviación con respecto a la media aritmética o respecto al promedio. ¿Qué tanto se desvían los datos respecto a nuestra media calculada? Es lo que vamos a obtener aquí. Mediante esta fórmula, así se define matemáticamente la desviación estándar, que es la que más se usa de hecho como medidas de dispersión. Es la raíz cuadrada de 1 entre n en ese número de datos, multiplicado por la suma o la sumatoria desde igual a 1 hasta el enésimo dato del producto de la frecuencia individual de cada marca de clase. Aquí observa el paréntesis, hay una diferencia entre x y, es decir, la marca de clase individual que representa cada intervalo de clase, restamos la media y esto se eleva al cuadrado. Estas operaciones entonces las vamos a ir completando mediante la adición de estas dos columnas a nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces x y, la marca de clase correspondiente a este intervalo es 325, menos la media aritmética que nos dio 525.43. Esta diferencia va a ser de menos 200.43. Esta diferencia, como vamos a ver en la otra columna, entonces se tiene que elevar al cuadrado, y ese resultado lo vamos a registrar aquí. El resultado es de 40.172.18. A 2 dígitos decimales. Si ustedes manejan o pueden usar algún programa como lo es Excel o algún otro programa, calculadora científica, etcétera, que les permita calcular la desviación estándar, entonces no hay que preocuparse por estos dígitos, que de hecho ya los contempla el software que estén utilizando. Y si lo estamos haciendo a mano, bueno, podemos anotar 2 dígitos decimales, no se comete un error muy grande, así que vamos a hacerlo así, ¿no? De la misma forma, entonces, trabajaríamos con el segundo intervalo de clase, con su respectiva marca de clase que lo representa, 375.5, eso es XY. Entonces vamos a poner aquí 375.5. Vamos a hacer la resta ya directamente.
menos el valor de la media, que bueno, este siempre va a ser el mismo, ¿no? 525.43. Esta diferencia, entonces, que es de menos 149.93, la estaremos después elevando al cuadrado. Vamos a anotar aquí la diferencia. Al elevarse al cuadrado, entonces esto va a dar un valor de 22.479.00 a 2 dígitos decimales. Vamos a hacer otro ejemplo más. Ahora haríamos la diferencia en el tercer intervalo de clase con la marca de clase que le corresponde, 425.5 menos la media aritmética, que siempre es de 525.73. Entonces esta operación va a tener como resultado el siguiente. La diferencia es de menos 99.93. Y hay una menor diferencia con respecto a la media. Luego la vamos a elevar al cuadrado para que también esto nos favorezca siendo números positivos siempre. Ahí tenemos el valor de 9.986.00. Y así sucesivamente vamos a llenar la tabla. Y lo que vamos a hacer al final, como dice aquí, es la suma de todos esos datos para poderlos sustituir en la fórmula de la desviación estándar. Sí, entonces cuando nosotros hemos llenado estas columnas, tenemos estos valores, las diferencias, y cada una de estas diferencias se eleva al cuadrado, como ya expliqué. Están colocadas en esta columna. Y falta una columna más todavía para calcular la desviación estándar, desviación típica de datos agrupados. Y aquí nos pide que esto se multiplique a su vez por la frecuencia individual de cada marca de clase. Así que entonces se tiene que multiplicar esta diferencia entre cada dato, cada marca de clase y la media al cuadrado con la frecuencia individual. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Únicamente pues multiplicar en el primer caso 5, que da frecuencia individual, por este dato que tenemos de la diferencia elevada al cuadrado. 5 por este número, 40.172.18, es igual a 200.860.9. Lo mismo vamos a hacer con los demás renglones, con las demás marcas de clase. La frecuencia aquí es 3, la frecuencia individual FI, multiplicado por esta diferencia al cuadrado. Entonces, al multiplicar 3 por 22.479, tengo un valor de 67.437. Y así sucesivamente vamos a seguir realizando nuestras multiplicaciones de cada frecuencia por esta diferencia al cuadrado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces con todo esto? Sumarlo, como nos menciona aquí la notación de sigma. Sumar desde la primera marca de clase hasta la última, en este caso hasta la décima. Y aquí tienen esa suma proveniente de sumar todos estos datos de la última columna. El resultado es 691.000.92, entonces ya se puede sustituir en la fórmula 1 entre n, o sea 1 entre 35 multiplicado por todo esto que está representado ya aquí en la sumatoria. La raíz cuadrada de esta división es igual a 140.51, que entonces ya nos proporciona la desviación estándar de este conjunto de datos. Y la varianza es elevar al cuadrado, como recordaremos, la desviación estándar. Así que 140.51 al cuadrado da este valor de 19.743.06. Es decir, que hay una desviación. Vamos a interpretar este dato, que es el que más se utiliza. Hay una desviación típica o desviación estándar con respecto a la media de 140.51 unidades. Tanto puede ser por arriba de esa media o por abajo de la media. Esa es la idea, esa es la interpretación, como ya lo hemos visto antes, de la desviación estándar. También podemos calcular lo que es el coeficiente de variación, que igual como se vio anteriormente en las medidas de dispersión para datos no agrupados, podemos sacarlo incluso como porcentaje, ¿verdad? Porcentaje del coeficiente de variación nuevamente se define como la desviación estándar entre la media, y cuando es porcentual, bueno, se multiplica por 100.
En este caso, la desviación estándar es de 140.51, dividido entre la media aritmética que obtuvimos, aquí la tenemos de 525.43, y esto multiplicado por 100 nos da un valor aproximadamente del casi 27%, 26.74%. Entonces hay una variabilidad entre los datos de este porcentaje, casi 27%, que sobre todo es útil para comparar un conjunto de datos que se han obtenido como aquí, por ejemplo el lote de estos focos con otro lote de focos equivalente de 35 muestras, y ahí podríamos ver cuál tiene mayor variación, es decir, cuántos se alejan también de la media. Así que vamos a continuar con los siguientes cálculos ahora. Bien, entonces continuamos con estas gráficas, el histograma, el polígono de frecuencias y luego la ojiva, que también se conoce como el polígono acumulativo. Bueno, el histograma ya sabemos que es un conjunto de barras que están adyacentes, y algo muy importante que no aclaré plenamente en ese tema de las gráficas es cuándo utilizar un histograma y cuándo utilizar una gráfica de barras. Bueno, recuerda que la gráfica de barras se encuentran separadas estas barras rectangulares, mientras que en el histograma están juntas. Esto es para variables o cantidades que son continuas, como es el caso ya de los datos agrupados, puesto que en las fronteras de clase aquí ya estamos dándole continuidad, como veíamos en el video anterior. Estos valores se repiten, es decir, son adyacentes, ¿te das cuenta? Son el mismo valor y entonces por eso están en esa frontera, y es la misma, es común la frontera entre una barra y la otra, y así sucesivamente con cada una de las barras que formarán el histograma. Por eso aquí en datos agrupados o con variables que sean continuas, vamos nosotros a utilizar un histograma y no una gráfica de barras. Cuando los valores no son adyacentes, entonces pues sí recurriremos a la gráfica de barras. Bueno, entonces muy sencillo, ¿verdad? Como recordarás, el histograma va a tener la primera marca de clase, el primer intervalo de clase con su frontera de clase, es lo que vamos a anotar nosotros aquí. Las fronteras de clase, y vemos en el eje vertical la frecuencia que tiene este intervalo. De 5, así que vamos a trazar un rectángulo. Observa, inicia en 299.5, termina en 350.5 y llegamos a la altura de esta frecuencia que es de 5. Aquí está FI contra XY, que de hecho es la marca de clase representativa. Aquí lo vamos a colocar nosotros en medio del rectángulo, y esto nos va a dar a su vez el punto medio, que es la marca de clase correspondiente. Se va a utilizar para trazar el polígono de frecuencias. El siguiente rectángulo del histograma va de 350.5 a 400.5, como ven en este intervalo de la frontera de clase, y tiene una frecuencia correspondiente FI de 3 unidades, ¿no? Hay 3 datos que se repiten en ese conjunto. Luego tenemos de 400.5 a 450.5 el tercer rectángulo, y hay una frecuencia de 2. Aquí está la altura del 2. Y así sucesivamente el siguiente rectángulo sube a 7, luego bajas a 5, a 3, a 2, y así sucesivamente hasta terminar con los datos. Aquí ya no me fue posible concluir el resto de datos por falta de espacio en el pizarrón, pero la idea es exactamente la misma. Y así podemos nosotros realizar todo el histograma. El polígono de frecuencias, entonces muy sencillo, únicamente tenemos que unir los puntos medios de cada barra, de cada rectángulo del histograma, con líneas rectas, de esta manera. Y ya tenemos nosotros en color rojo nuestro polígono de frecuencias hasta este punto que fue donde ocupó el pizarrón. Pasemos ahora ya a la ojiva, que también se conoce como el polígono acumulativo, debido a que va a manejar la frecuencia acumulada contra la marca de clase.
Bueno, básicamente nosotros lo que vamos a estar haciendo aquí es pues un trazado de nuevamente las fronteras de clase, como ya lo pusimos igual en el histograma en la parte de arriba, pero en lugar de trazar la frecuencia o localizar la frecuencia individual, vamos a localizar las frecuencias acumuladas para cada intervalo correspondiente. Así entonces tendremos 5, 8, 10, 17, 22, 25 hasta llegar a 35, que es el total de datos. Y únicamente tienes que unir estos puntos con líneas rectas de un punto a otro. Y en este caso, bueno, a una igualmente continua. Ahí tenemos ya la ojiva o polígono acumulativo. Bien, en cuanto a las partes gráficas, pues son las que más se utilizan en datos agrupados. Así que vamos a continuar con lo que son las medidas posicionales. Algo muy importante también. Las medidas posicionales, como su nombre ya nos los está diciendo, nos va a marcar posiciones específicas de datos de toda la distribución de frecuencias que nosotros estemos manejando. Tenemos tres principales, los percentiles, que de ahí vamos a partir. Los percentiles van a estar dividiendo nuestra distribución de datos en 100 partes. O sea que esto es equivalente a porcentajes, ya que vamos a dividir el número de datos entre 100. Luego, los deciles son décimas partes. Aquí nuestro número de datos lo vamos a estar dividiendo en 10 partes equivalentes. Así tendremos esas fracciones de décimos. Los cuartiles se utilizan para las cuartas partes. Número de datos entre 4. Entonces tenemos esa fracción en cuartos, cuartiles, deciles en décimos y percentiles en centésimos. Entonces vamos a ocupar esta fórmula general. Esta fórmula general, de hecho, la vamos a establecer para los percentiles, pero se puede ocupar también para trasladarle algunos deciles o cuartiles equivalentes, sobre todo los más importantes o los más representativos. Veamos entonces cómo aplicar. Esto es parecido a cómo calculamos la mediana en datos agrupados hace un momento para esta misma tabla. Vamos a hacer el primer ejemplo para el cálculo del percentil 25, es decir, esto es equivalente al 25% de los datos. LI, que es el límite inferior de la marca de clase que estará involucrada en este porcentaje, en el 25%, vamos a localizar dónde se encuentra el 25% de nuestra frecuencia acumulada. Entonces, vemos que es aquí. Vamos a marcarlo en este punto, 28.57%. Ahí ya contienes al 25% de los datos. Vamos a su correspondiente frontera de clase. El límite inferior es 400.5, es el que aparece aquí ya en la sustitución, más C, que nuevamente C significa la longitud del intervalo de clase. 50 es el tamaño de los intervalos, como ya lo vimos desde el video anterior. Lo sustituimos multiplicado por P, que significa P, el percentil correspondiente, en este caso el número 25, o sea el 25%, ese es el valor de P, por N, que es el número de datos totales, 35, siempre dividido entre 100, ya que estamos manejando porcentajes realmente. Ahí entonces se divide entre 100, como vemos en la fórmula general, para percentiles, menos, igual que con la mediana, representa la frecuencia acumulada. Recuerda, la frecuencia acumulada es sumar las frecuencias, por eso la notación sigma, del intervalo que está antes del 25%. Recordemos que aquí está el 25%. ¿Qué intervalo tenemos antes? El que está uno antes es arriba. ¿Qué frecuencia acumulada tiene? Tiene una frecuencia acumulada, como vemos, de 8. Esa es la frecuencia acumulada en un intervalo antes de este porcentaje. Por eso la frecuencia acumulada, como vemos en la tabla, es de 8.
dividido entre la frecuencia donde se encuentra ese percentil, la frecuencia individual, donde está el 25% en este caso, que es de 2. Aquí está la frecuencia de 2 y aquí por eso tenemos dividido entre 2. Al realizar estas operaciones, por ejemplo, con nuestra calculadora tendremos este valor de 419.25. Ahora vamos a interpretar este valor. ¿Qué quiere decir este número? Exactamente el 419.25 tienes al 25% de los datos. Aquí se encuentra entonces el 25% de datos acumulados. Recuerda que en total tú tienes 35 datos en este ejemplo, que es el 100%. Así entonces el 25% de estos valores cae exactamente en este número, 419.25. Hasta allí has acumulado 25% de todos los datos de la distribución de frecuencias. Ahora también antes de seguir con el otro ejemplo, este percentil número 25 sería equivalente al primer cuartil, porque el cuartil va a dividir, en este caso, el 100% de datos entre 4 es igual a 25%, ¿no? Que es lo que acabamos de obtener aquí. Entonces, si te piden, por ejemplo, el cuartil primero, el primer cuartil, entonces equivale al percentil número 25, o sea, el 25% de los datos. Si lo quisiera trasladar a deciles, entonces estaríamos hablando de que aquí es el primer cuartil, vamos a anotarlo. Aquí sería en deciles el decil 2.5. Entonces, ese sería el equivalente en deciles, ¿no? En décimos. Si nosotros dividimos 25 entre 10, entonces tendremos 2.5, el decil 2.5. Esto va a quedar más claro la equivalencia entre percentiles, deciles o cuartiles con el ejemplo inciso B, que de hecho corresponde a la mediana, ni más ni menos que a la mediana, porque es el 50% de datos, de datos acumulados. Así que vamos a calcularlo de la misma manera. Nuevamente localizas el 50%, ya lo habíamos hecho. Así que si nosotros aplicamos eso, vamos a revisar el dato que teníamos allí. Únicamente, ya para no repetir este mismo cálculo, quiero mencionar que esto es equivalente a la mediana, como ya lo acabo de decir, pero también es equivalente, si hablamos de deciles, a el decil número 5. Entonces, en deciles sería el decil 5 o decil quinto. Si lo trasladas a cuartiles, pues es la mitad, ¿no? El segundo cuartil, un medio, o 2/4, que es equivalente, es un medio, segundo cuartil. Eso es lo que está justamente a la mitad. Así que la mediana, observa, le puedes llamar decil quinto, quinto decil, segundo cuartil o el 50avo percentil. Vamos a hacer otros ejemplos para que quede más claro con otros valores que no sean tan comunes y aplicar esta fórmula. Inciso C. Nos piden el cuartil superior. Quise poner este ejemplo ya que a veces los cuartiles se pueden manejar como el intermedio, que obviamente es el 50%, o sea la mediana, como ya lo dijimos, el cuartil inferior y superior. ¿Cuáles son estos? Bueno, como sabemos, si hablamos de cuartiles son fracciones en cuartos. Vamos a dividir el 100% de datos entre 4. Entonces tendremos aquí 25%, 50, 75 hasta llegar al 100. Así que el cuartil inferior o el primer cuartil, vamos a llamarle Q1, se localiza hasta el 50% de los datos acumulados. El cuartil 2 es el 50%, es decir, la mediana. Y el cuartil 3
acumulará hasta el 75% de los datos. El último cuartil, el cuarto, realmente no tiene sentido emplearlo, calcularlo, porque se puede hacer directamente aquí con el último dato que hayamos tenido en nuestra distribución de datos, que es el que pues finaliza el 100% de todo lo que se recolecta en esta muestra de datos. Entonces vamos a calcular el cuartil superior. Se refiere al Q3 al 75%. Si nos piden el cuartil inferior, es el que está debajo de la mitad, el Q1 o primer cuartil. Así que Q3 vamos a trasladarlo o manejarlo en percentiles, equivale al 75% al 75avo percentil, x 75avo percentil. Y vamos igualmente, ¿no? Entonces a aplicar la fórmula que ya sabemos, como lo hemos visto antes. Ubicamos el 75% ahora de los datos, que eso es lo que a mí me interesa aquí. 75% en la frecuencia acumulada está en este punto, está en 77.15% y ya lograste acumular el 75% de tal forma que el valor del cuartil superior debe estar en este intervalo de fronteras de clase. Vamos a ver qué valor es exactamente el que acumula el 75% o el cuartil superior de todos estos datos con la fórmula. El límite inferior de esta frontera de clase correspondiente, vamos a irnos a este renglón mismo y vemos que el límite inferior, el límite que está antes es de 600.5. Entonces aquí tengo 600.5, ¿sí? Más C, que es la longitud o el tamaño de los intervalos de clase, que se mantiene constante, en este caso es de 50, multiplicado por P y por N. P es entonces el valor del percentil, aquí el valor de P es 75 directamente, por N, que es el número de datos, N es 35 también, en este caso siempre, y dividido entre 100, menos, recuerda, esta es la frecuencia acumulada, un intervalo antes del que estamos considerando. La frecuencia acumulada, un intervalo antes, aquí lo tienes, es 25, así que menos 25 aquí, y dividido entre la frecuencia individual donde se encuentra este percentil. La frecuencia individual entonces aquí es de 2. Así que dividimos esto entre 2. Vamos a realizar nuestro cálculo, por lo tanto, para obtener Q3, el cuartil 3 o el cuartil superior. El valor es de 631.75. Observa que en efecto este número se encuentra en el intervalo predicho entre 600.5 y 650.5, ¿verdad? Este número se encuentra dentro de ese intervalo de clase, dentro de esas fronteras de clase, con lo cual entonces la interpretación es la misma. El 75% de los datos acumulados exactamente caen en este valor o en este número de 631.75. Ejemplo inciso D, vamos a obtener el octavo decil. Recordamos que los deciles son fracciones de décimos, así que el 100% se va a trasladar de manera que vamos a hacer divisiones de 10 en 10, ya no de 4 en 4, sino de 10 en 10. Y esto es equivalente al percentil ochenteavo. Y así entonces podemos calcularlo mediante esta misma fórmula. Vamos a ubicar donde se encuentra entonces el valor del 80% de los datos en nuestra tabla de la frecuencia acumulada. Vemos que es el renglón de abajo. Aquí ya se acumula el 80% de datos antes, ¿no? Así que aquí el límite inferior que le corresponde a esta frecuencia acumulada, este porcentaje de frecuencia acumulada, el límite inferior es de 650.5. En este intervalo tiene que encontrarse el octavo decil de esta distribución de datos,
así que vamos a obtenerlo de manera exacta. 650.5 más 50, que es nuevamente nuestro tamaño de intervalo, C, multiplicado por P y por N. P, que es el percentil, en este caso el percentil 80, dividido en, bueno, esto antes multiplicado por N, que son 35 datos, entre 100, menos la frecuencia acumulada, un intervalo antes del que estás considerando, ¿verdad? ¿Cuál es el que estás considerando? Este naranja. Y la frecuencia acumulada antes, un intervalo antes, es de 27. Así que aquí es en menos 27. Todo esto dividido entre la frecuencia individual donde se encuentra este mismo percentil. La frecuencia individual aquí es de 3 en este intervalo. Igualmente vamos a hacer el cálculo aquí con la ayuda de la calculadora. El valor es de 667.16. Quiere decir entonces que este número, hasta este valor exactamente, se ha acumulado el 80% de los datos que tenemos en toda nuestra distribución de frecuencias. Por último, vamos a calcular el 87avo percentil. Vamos a ubicar donde se encuentra el 87% ya acumulado, es en la penúltima fila o el penúltimo renglón. Aquí tenemos contenido esto, antes no. El límite inferior de esta frontera de clase es de 700.5, así que este valor debe estar en este intervalo de la frontera de clase 700.5 a 750.5. El límite inferior nos dice la fórmula, hay que sustituirlo, es de 700.5 más el valor de C, que es el tamaño 50, nuestro tamaño de cada intervalo, multiplicado por el valor de P, que en este caso es exactamente 87, que se multiplica por N, el número de datos es 35 dividido entre 100, menos la frecuencia acumulada, un intervalo antes del que estás considerando. Un intervalo antes, la frecuencia acumulada, aquí observa claramente es 30, entonces restamos 30 y se divide entre la frecuencia individual donde se encuentra este mismo percentil, o sea, entre 1, que es la frecuencia individual FI, en este mismo intervalo, ¿no? Bueno, dividir entre 1 realmente pues no afecta en nada, no lo vamos a colocar, por lo tanto, el percentil número 87 es exactamente el valor de 723. Siempre confirma que tus cálculos estén dentro de lo que se espera. 723 debe estar dentro de este intervalo, dentro de estas fronteras de clase. Y en efecto, 723 se encuentra entre 700.5 y 750.5. De esta forma, entonces, aquí concluimos con esta parte de estadística. Sigue siendo todavía estadística descriptiva, pero para datos agrupados, distribuciones de frecuencias, como puedes ver es bastante laborioso, así que ahora nos corresponde practicar diferentes ejercicios. Cualquier duda, comentario que quieran hacerme llegar, por favor escríbanlo en la caja de comentarios, que siempre la dejo abierta, y esperando que tengan mucho éxito, los vemos para el siguiente video.